Ya, como hemos estado hablando en otras en clases anteriores, hemos estado hablando sobre, bueno, la Revolución Francesa, ¿no? Mm, ya que está. Sobre la Revolución Francesa. Ya, acá está. Ya, sobre la Revolución Francesa. Nos toca la etapa republicana de la Revolución Francesa porque esta tiene varias etapas, varios grados en las que cada diversas formas fueron tomando el poder. La primera parte, que es la más conocida, o no diría que la más conocida necesariamente, pero sí es una de las más representativas, cuando se habla de revolución, es cuando la monarquía, o sea, el rey Luis XVI, tiene el poder, tiene todo el poder. Luego de eso lo sacan a él y a su familia, que son la familia real, o la familia del rey, y el pueblo, pero como les digo, ¿no? Dentro del pueblo, a ver, acá, esto es lo que quiero ver. Ya. Vamos a hacer una pirámide clásica de la Revolución Francesa. Esta es la pirámide, ¿no? Acá está el rey, la nobleza, el clero y acá está el pueblo. Pero el pueblo específicamente se divide en dos más comunes, ¿no? Que era la burguesía y el campesinado. La burguesía y los campesinos. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, el rey ya sabemos, ¿no? El rey era la persona que podía gobernar. La nobleza era la familia del rey o gente que por ciertas prestaciones había sido favorecida históricamente. El clero, bueno, representan a los sacerdotes, ¿no? A la iglesia que era tan importante en ese tiempo. Y el pueblo son la gente ah, que no es favorecida, que no tiene derechos, o sea, tiene derechos más limitados a comparación de ellos. Por ejemplo, el rey no paga impuestos, la nobleza no paga impuestos, el clero no paga impuestos y el pueblo sí paga impuestos, ¿no? El rey recibe impuestos, vive de los impuestos, la nobleza también recibe impuestos, el clero también, o sea, ellos tres no trabajan como tal, no trabajan. O digamos que el rey sí, ¿no? Porque tiene que dirigir Francia y parte del clero también porque tiene que enseñar la religión, ¿no? Y una parte de la nobleza también, ¿no? Pero hay gran parte de la nobleza que solamente se dedica a vivir, ¿no? Y acá está el pueblo, ¿no? Ellos no reciben impuestos, ellos pagan impuestos. Es, los campesinos son la gente más pobre, pertenecen al pueblo, pero son la gente más pobre. Ellos son los que realmente económicamente estuvieron mal durante todos esos años, porque el rey no había tomado buenas decisiones al momento de, de dividir los impuestos, de adquirirlos, de cómo recaudarlos, ¿no? Y encima se metía en puras guerras que le hacían pedir más impuestos todavía. Entonces, acá estaba, ¿no? Los campesinos económicamente estaban bajos. En cambio, la burguesía era son los que actualmente diríamos los ricos, ¿no? Ellos sí trabajaban, pagaban impuestos. Bueno, trabajaban entre comillas también, ¿no? Pagaban impuestos, tenían mucho dinero
mucho dinero, incluso algunos mucho más que alguna nobleza, ¿no? Mucho más que alguna nobleza. Entonces, la burguesía, bueno, así trabajaba, ¿no? Entonces, económicamente ellos estaban muy bien, ¿no? Ellos estaban muy bien económicamente. ¿Qué era lo que querían realmente? Querían tener poder, puestos de poder. Y bueno, eso estaba solamente reservado para ellos, ¿no? Para la nobleza y para el clero. Para la nobleza y para el clero. Solamente ellos podían tener gobernar, ¿no? Y para el rey, evidentemente, ¿no? Para el rey. Ellos no, ya. Entonces, en esta etapa, quien gobierna específicamente no es el pueblo como tal, sino es ¿cómo se dice? Es la burguesía. El pueblo estaba en sus cosas, ¿no? El pueblo había participado en la revolución, pero el pueblo no estaba capacitado para gobernar uno y tenía que preocuparse. La burguesía podía dejar de trabajar un mes, 2 meses y no pasaba nada. El pueblo dejaba de trabajar un día y ese día no comía, los campesinos, ¿no? Entonces, bueno, acá estuvieron, ¿no? Entonces, forman unos órganos, ¿no? El primero la Convención Nacional, que era como el nuevo gobierno. Fue elegida por sufragio universal, allí se desarrollaron las siguientes tendencias. De la derecha, los girondinos, diputados que se ubicaban a la derecha de la sala y defendían ideas moderadas. Se denominaban así porque sus más destacados representantes pertenecían de la región de Girón. A ellos se les conoce como girondios o la más clásica es girondinos, ¿no? A la izquierda, los montañeses, ¿no? Que luego serían los jacobinos. Centro, la llanura constituida por independientes que estaban en el centro para las otras tendencias políticas. Era importante lograr su apoyo. El 22 de septiembre de 1792 se dio la proclamación de la República, fecha que dio inicio al calendario revolucionario. Sí, porque Francia era una monarquía, acuérdense, ¿no? Entonces ellos anulan la monarquía y pasan a ser a denominarse república, ¿no? Con instituciones, sin reyes, con ciertos poderes, con poderes distintos. Ya. Todo lo que le pasó a Luis XVI es que cuando estaba viendo la revolución, pero el acto de revolución, porque la revolución es esto, ¿no? La revolución es el cambio, la revolución es el gobierno, pero cuando estaba sucediendo el acto, la lucha para sacar al rey del poder, este, Luis XVI estaba a punto de escapar con su familia a Austria, ¿no? Vamos a buscar el mapa de Europa. De Europa. Normalmente busco el mundo, ¿no? Pero ahora solamente es necesario de Europa. Un montón de países también. O lo busco en Maps. Ya. Acá están los europeos. Este es Francia. Está Austria. Ya, Austria está por acá. Bueno, Suiza, que siempre ha sido media francesa, ¿no? Entonces, ellos estaban y habían viajado hasta acá. Cuando ya estaban a punto de llegar, porque en ese tiempo las fronteras eran distintas, Austria era más grande, llegaba por acá, no ocupaba otra parte del territorio, ¿no? Entonces Francia limitaba con Austria, ¿no? Cuando ya estaba a punto de salir de Francia para entrar a Austria, los detienen al rey. Y cuando le piden la identificación, porque bueno, antes no había internet, no había
televisión, ¿no? Entonces la gente conocía al rey, pero no lo tenía tan presente. Les piden su identificación y se dan cuenta que tiene una identificación real, ¿no? O sea, real, pero del reino me refiero, ¿no? De reyes. Y lo atrapan al rey. ¿Para qué quería irse él a Austria? Para para empezar una nueva vida y gobernar, no, quería irse porque la familia de su esposa, María Antonieta, ella es austriaca, ella es austriaca. Entonces lo que quería era, bueno, como les molestaba a ella y a su familia que gente que no tiene un linaje, como es la burguesía, eh, se igualara, ¿no? A lo que es la nobleza, querían aprovechar para invadir Francia, ¿no? Por eso es que Francia le declara la guerra a Austria, ¿no? Bueno, y Austria con eso, ¿no? Entonces, él quería ir a Austria, ellos querían ir a Austria para formar un ejército y acabar con los revolucionarios, ¿no? Sin embargo, lo atrapan, los meten a la cárcel durante un tiempo, ¿no? Hasta que se les da su condena, ¿no? ¿Cuál es? La condena de Luis XVI fue condenado a morir en la guillotina, provocando el rechazo de las monarquías absolutas que se reunieron en la primera coalición contra Francia. La lucha contra Francia, ¿no? De ahí veremos que hay varias coaliciones, ¿no? Hasta la sexta más o menos. Hasta la octava, no me acuerdo. Los girondinos, por vengar la muerte de Luis XVI, entregan a Tolón en la primera coalición contra Francia, que después será recuperada por Napoleón Bonaparte. Ya, está. Habían dos grupos, ¿no? Girondinos y dos grupos específicamente, que eran como que los más fuertes. Los montañeses y los girondinos, ¿no? Pero la más clásica es llamarles jacobinos, ¿no? Eran dos grupos. Uno de tendencia moderada, más moderada, eh, uno de tendencia más moderada, más sencilla, que no quería una erradicación total de la monarquía, sino quería unos cambios y obtener poder, poder ponerle limitantes a la monarquía. Y otro que era radical, ¿no? Que quería sacar a la monarquía, matar al rey, matar a todos y ya veremos lo que pasa, ¿no? Que eran los jacobinos. Girondinos, moderados, jacobinos radicales. Para poder entenderlo, ¿no? De ahí cada uno tiene sus matices. En marzo de 1793 se produce la insurrección campesina en la región de Vendée, en el oeste del país, instigada por sectores realistas y sacerdotes refractarios. La revuelta no puede ser sofocada sino hasta diciembre. Bueno, en general al campesino no le interesa tanto esta revolución. ¿Por qué? Porque, bueno, es un poquito lo que pasa con Perú, ¿no? Con los incas y todo eso. Ellos la llegada de los españoles no les afectó tanto a cierto grupo, al grupo, me refiero al pueblo, no les afectó tanto porque, porque ellos ya estaban sometidos por los propios incas, por los propios incas, ¿no? Entonces es como que cambian de dueño, si quieren verlo de esa manera, ¿no? Porque, bueno, la forma en que los trataban era tan radical que era casi de propiedad, ¿no? De súbditos. Ellos eran los súbditos, ¿no? Entonces cambian, ¿no? A los campesinos, ¿no? Si había revolución o no, a ellos lo que les importaba es qué tanto les podía beneficiar eso, qué tanto iba a cambiar. Y bueno, normalmente el pueblo cambia, los gobernantes cambian, ¿no? Y el pueblo no, el pueblo siempre es el más desfavorecido, ¿no? Entonces, luego de todo eso, de la revolución, en medio de la revolución,
parte de la burguesía, ¿no? Sobre todo el sector más radical, asustaba al pueblo, ¿no? Que quería otro tipo de situación, ¿no? Calendario revolucionario o republicano. Fue adoptado por la Convención en 1792 y derogado por Napoleón en 1806. El año pasó a tener 12 meses de 30 días y 5 días adicionales y se eliminaron las fiestas religiosas. Recuerden que estos revolucionarios estaban en contra de la religión, ¿no? Los ilustrados. Pasan a tener otros meses, ¿no? El nombre de los meses le cambia. Por eso es que a Napoleón dicen su golpe de estado fue el 18 Brumario, ¿no? Porque Brumario fue uno de los meses, ¿no? Los meses tomaron nombres de la agricultura. Ah, acá está. O los fenómenos naturales. Vendimiario, brumario, primario, nivoso, pluvioso, ventoso, geminal, floreal, predial, radial, mesidor, termidor, fructidor, ¿no? O el golpe de estado de termidor, ¿no? Así le llaman, ¿no? Ya. Entonces, se elige de este partido político, ganan los jacobinos, ganan los jacobinos, y se elige un representante llamado Robespierre. Robespierre, una vez. Maximiliano Robespierre. Él es el líder de los jacobinos, el líder de los jacobinos. E instaura lo que luego se conocería como el gobierno del terror. ¿No? Se denomina así el régimen establecido por el Comité de Salvación Pública para evitar la contrarrevolución interna y la invasión extranjera. Maximilien Robespierre, en su máxima figura, sintetizó su gobierno con la frase: el terror está a la orden del día, la guillotina. El terror está a la orden del día. La guillotina fue el símbolo de este periodo. Durante el terror fueron ejecutados 6.594 personas. Anda tú a saber. Más o menos, ¿no? Algunos cálculos dicen que 14.000, 20.000 aproximadamente. La cosa es que muchas personas, ¿no? Ya ponerse a pensar en eso es otro tipo de análisis, ¿no? Ya, algo que hacía este señor, Robespierre, era que, bueno, al inicio, ¿cómo se estaba llevando la revolución? Tenía enemigos, tenía detractores. Entonces, Robespierre lo que decía era, ¿no? Mira, la revolución tiene que ser, ¿no? Ahora, investigaban porque él empieza a tener el control absoluto de todo, o sea, básicamente se convirtió en el rey. Los franceses pasan de un rey absolutista como Luis XVI, pero débil, a un rey, bueno, a una persona que no es un rey, pero absolutista él también, como una especie de dictador súper radical, con mucha fuerza, ¿no? Entonces, ya él tiene su grupo, ¿no? Su control, espías, digamos que policías, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, ve, ¿no? A unas personas, lo investigan y dicen, mira, creo que él está en contra de la revolución, ¿no? Él quiere derrotarme, ¿no? Quiere quitarme del poder. Entonces, pa, la guillotina. Y van investigando, ¿no? Lo que pasa es que él se volvió cada vez más paranoico, ¿no? Mandaba casi a cualquier persona a la guillotina. Entonces se ejecutaron muchas personas en esa época, ¿no? Con la guillotina. Por eso se le conoce como el gobierno del terror, por toda la cantidad de personas que fueron ejecutadas. Y todas las libertades, ¿no? Que se cortaron también, ¿no? No fue gratis. Un nuevo sistema de gobierno conformado de la siguiente manera: el Comité de Salud Pública, el Comité de Seguridad General, el Tribunal Revolucionario. Se arresta a los diputados girondinos por sospecha de traición a la patria. Se suspende hasta el fin de la guerra. Aprobada la Constitución 24 de junio del año 1. Ah, claro, es que
Por la Constitución habían dicho, ¿no? Todos son iguales ante la ley, no va a haber diferencias, ¿no? Pero claro, como todas las acciones de Robespierre están en contra de la Constitución, la suspenden, ¿no? Porque él dice, esto es como un estado de emergencia, ¿no? Necesitamos suspender ciertas garantías individuales para mantener el orden, ¿no? Para mantener la paz. Él toma como un estado de emergencia. Pablo Marat, líder revolucionario, editor del diario El Amigo del Pueblo, es asesinado por Charlotte Corday. Charlotte, ¿no? Charlotte Corday. Eh, Jean-Paul Marat, yo diría que es. Pero ahí está, Jean-Paul. Ah, claro, Paul es Pablo, pues, ¿no? Acá le han dado la vuelta, ¿no? Como la reina Elizabeth, ¿no? Que todo el mundo le decía Isabel, ¿no? Claro, su nombre es Elizabeth. Acá está, ¿no? Uno de los líderes jacobinos que tenía su periódico, ¿no? Su diario y fue asesinado por una mujer contraria, ¿no? Era una época donde todo el mundo se estaba matando, ¿no? Por eso ahí está en la bañera, ¿no? Tomando creo que tenía una enfermedad, ¿no? Y tomaba baños de florecimiento, una cosa así, ¿no? Y acá está Charlotte, ¿no? Charlotte, Charlotte Corday. Siempre la dibujan con su cuchillito, ¿no? Ah, le mete un cuchillo a Jean-Paul Marat, ¿no? Entonces era una época donde todo el mundo estaba trágico, ¿no? Y bueno, Charlotte también fue ejecutada, ¿no? El 9 de Termidor, año del año 3 de la Revolución, 27 de julio de 1794, se produjo una conspiración liderada por los girondinos Puig, Talon, Barra, conocida como la reacción termidoriana que marcó el fin del gobierno del terror en 1795. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el señor Robespierre, era Robespierre de una vez, ¿no? El señor Robespierre eh, había, se había vuelto loco con el poder. Era un loco. Dice que hay una presentación, ¿no? Donde ponen una especie de estela enorme, ¿no? Y por donde salía el sol, y Robespierre baja vestido, ¿no? Como un ser divino, como una locura, ¿no? Y ahí ya los otros se dieron cuenta, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no podemos seguir con Robespierre, ¿no? Ya está muy loco, ya está matando a todo el mundo, ¿no? Entonces lo que hacen con Robespierre es, bueno, lo sacan del poder y le dan, como dicen, ¿no? Su propia medicina y lo mandan a la guillotina. Tantas personas había asesinado él por la guillotina y él termina muriendo por eso mismo, ¿no? Por la guillotina. Guillotina que fue hecho por Guillotán, ¿no? Un apellido, un señor que le pusieron en honor a su nombre. Era como que el método más benevolente de asesinato, ¿no? Porque, y bueno, tiene razón, ¿no? A pesar de que es un instrumento de asesinato, es mucho más, entre comillas, más decente que te maten por la guillotina, que te ahorquen, que te prendan fuego, ¿no? Esos castigos esas formas de matar que tenían antes, ¿no? O un balazo, ¿no? Que también es muerte instantánea, ¿no? Digamos que benevolente, ¿no? Bueno en ese sentido. Bueno, dentro de lo que es matar, ¿no? Es como la pena de muerte, ¿no? En Estados Unidos, que en muchos casos es por inyección, ¿no? De sal, creo que ya no usan sal, ¿no? Pero la cosa es que se duerme la gente, ¿no? O sea, básicamente mueren durmiendo, ¿no? Se busca evitar la traición. Aunque estaba viendo el caso de una persona que se enfrenta a una pena de muerte y justo en el estado, porque Estados Unidos tiene diversos estados interiores y cada uno tiene como que sus leyes. Justo en ese estado, la pena de muerte que se ha aprobado hace unos años es por fusilamiento, que me parece curioso, ¿no? Que todavía sigue existiendo ese tipo de condenas, ¿no? Ya, la aprobación de la Constitución del año 3 llevó a la supresión del sufragio universal y al establecimiento del directorio que será presidido por Jean-Paul Barras.
directorio 1795-1799. Estuvo conformado por un poder ejecutivo a cargo de 5 directores, cuyo presidente fue Paul Barra. El poder legislativo estaba compuesto por el Consejo de los 500 y el Consejo Anciano. No se maten con eso, ¿no? Es simplemente curiosidad. Los políticos burgueses encargaron el control militar al genio de Napoleón Bonaparte. Dicho personaje llevó a cabo las campañas de Italia y Egipto. Tuvo como que 20 batallas al hilo sin derrota, una cosa así, ¿no? O sea, le ganaba a Italia acá, se encargó de ganarle a Italia cada rato, a Inglaterra, que era el enemigo de Francia. La única razón por la que Francia existe ahora y no fue invadida, no fue suprimida por los ingleses especialmente, fue por Napoleón. Él impidió que los franceses perdieran todas esas batallas, porque recuerden, estaban en una época de debilidad, porque no había un orden constitucional de verdad, porque había un loco como Robespierre, porque el rey quería atentar contra la propia gente. eh, por muchas cuestiones, ¿no? Entonces, Napoleón, al ganar todas esas batallas, al lograr frenar a los ingleses e italianos, en Egipto también, ¿no? Pero a esos tres especialmente, mantuvo fuera a los enemigos de Francia, ¿no? El directorio debió enfrentar la crisis económica y la inestabilidad política. Su mayor logro fue detener la invasión extranjera. El 18 Brumario de 1799, 9 de noviembre, eh, de Napoleón Bonaparte dio un golpe en contra del directorio, ¿no? Este es el golpe del 18 Brumario, ¿no? Se publicó una nueva constitución estableciendo el consulado el 24 de diciembre de 1799. Así se dio inicio a la era napoleónica, acá acaba la Revolución Francesa. Con el golpe de Estado de Napoleón acaba la Revolución Francesa. Inicia, como es tan trascendental, se le conoce como era napoleónica, ¿no? En noviembre de 1798 se forma la segunda coalición antifrancesa formado por Gran Bretaña. El Reino Unido siempre está ahí, ¿no? Enemigos de toda la vida. Rusia, Nápoles, Austria y el Imperio Otomano. En la guerra posterior, Francia pierde territorios en el norte de Italia. Sí, por ejemplo, Napoleón era francés, sí, pero viene de una nobleza, ¿no? Una nobleza, una pequeña nobleza, este, eh, italiana, ¿no? De familia italiana. Él es Napoleoni di Bonaparte. Su apellido como tal es italiano, ¿no? Por eso lo molestaban. Él viene de una provincia francesa, ¿no? Que era básicamente una isla italiana, ¿no? Napoleón y Bonaparte, ¿no? Por eso lo molestaban por su acento, ¿no? Que era pegado al italiano, no era un francés raro, era, ¿no? Objetivo, luchar contra Austria frente a ataques, resultados, La idea es que Napoleón pudo salvarse, ¿no? ¿Qué tendencias políticas surgieron durante el periodo de la convención? La izquierda y la derecha. La izquierda, la derecha y el centro. Son esas tres. Ahí es donde surgen como tal, ¿no? Y tienen su proliferamiento, ¿no? Tiempo después, ¿no? Actualmente se habla de derecha e izquierda, ¿no? En todos los ámbitos. Bueno, políticos, ¿no? Pero en todos los países, ¿no? Eh, pero durante esta época es la que suena, ¿no? Básicamente porque los más allegados, esto es antes de durante el medio de la revolución todavía, ¿no? Incluso antes de los girondinos. Los más allegados al rey se sentaban a la derecha y había gente que era como que más despreciada, entonces se sentaba a la izquierda, ¿no? ¿A qué se denomina gobierno del terror? Explique. Básicamente es eh, el gobierno instaurado por Robespierre, ¿no? Que ejecuta muchas personas mediante la guillotina. El gobierno instalado por Robespierre que ejecuta a muchas personas mediante la guillotina, ¿no?
Ya. ¿Cómo llega a su fin el directorio? Explique. A ver, ¿cómo llega a su fin? Con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, ¿no? Con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Toma el poder por la fuerza, ¿no? Napoleón. Ya. Vamos a estas preguntitas. Esta está fácil, ¿no? Gobernante francés en el periodo de la Convención, campaña militar del almirante inglés Horacio Nelson destruye las embarcaciones francesas. Entonces está arriba. Periodo de la Revolución Francesa que va de 1792 a 1795. Militar inglés que destruye la embarcación francesa Bucentaure. Partido político francés. Está, está sencillo. Ya, vamos a la actividad de evaluación. Mm, mm. Esto no debería estar. Esto es de otra cosa. La guerra de los 100 años se produjo en la rivalidad de las casas reinantes de Inglaterra y Francia. Acá es la C, no la C, la E. Luis IX se caracterizó su reinado por ser conciliador, por ello es conocido como el reinado justo. No, este es San Luis, el reinado del santo. El impuesto de sal Gabela fue implantado en Francia por el monarca. Este es un capeto, ¿verdad? Bula papal proclamada por el Papa Bonifacio III. Ya, esta actividad de extensión no se hace, ¿ya? No se hace porque ha sido un error. Vamos a poner quiero poner un videito de la Revolución Francesa. Actividad de evaluación, no se hace. No, porque tiene un error. No debería. No, es otra cosa. No, no se hace. Este es decente. Hoy en Memorias de Pezos vamos a contar el acontecimiento más importante de la Europa moderna y que sirvió para que la humanidad pasase de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Un acontecimiento histórico que sentó las bases de la democracia actual y que abrió nuevos horizontes políticos para futuras revoluciones en otros estados del mundo. Hoy en Memorias de Pezos vamos a hablar de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social e ideológico que tuvo lugar entre el 5 de mayo de 1789 y el 9 de noviembre de 1799, evidentemente en Francia. Este proceso dio como resultado el fin del absolutismo monárquico, promovió el ascenso de las clases burguesas, proclamó los derechos del ser humano y asentó las bases del republicanismo. Poca cosa, ¿no? Pero, ¿cómo empezó toda esta historia? Pues para entender lo que sucedió hemos de irnos al siglo XVIII, en el cual se experimentaron en Francia una serie de cambios filosóficos, políticos y sociales muy vinculados al movimiento intelectual conocido como la Ilustración. Los pensadores ilustrados creían que los principios de la razón, la libertad y la igualdad debían primar ante todo, y chocaba con eso de que el rey tenía derecho divino de gobernar, lo que implicaba que el rey no era tan necesario.
Además, los avances industriales y comerciales llevaron a la burguesía a tener más importancia y amenazar el dominio social de la nobleza. Esto hizo que, conscientes de su nuevo poder, los burgueses, que estaban descontentos con el elevado pago de impuestos, buscasen los mismos privilegios que la propia nobleza o el clero. Hay que sumar a todo esto una larga temporada de malas cosechas que derivó en una crisis agrícola en la década de 1780 y que continuó incluso después de la Revolución. Vamos, que con todo esto lo que había era un sistema desigual con salarios muy bajos, una nobleza y un clero muy privilegiados y un montón de gente cabreada por las injusticias sociales. Si le añades a este caldo las ideas ilustradas, pues ya lo tienes, una revolución. Para entender cómo estalló la revolución hay que entender el sistema político francés en aquel momento. Durante el reinado de Luis XVI, que era cuando toda esta crisis estaba en su pico más alto, la monarquía convocó los Estados Generales de Francia. Básicamente esto significaba reunir a diversos cuerpos representativos del reino, que era algo que solo se hacía ante situaciones de emergencia nacional. Estos estados generales estaban formados por 3 estamentos. En el primer estado se situaba la nobleza con 270 representantes. En el segundo estaba el clero, con 291 representantes. Finalmente, el pueblo formaba el tercer estamento con 578 representantes de las ciudades, que más que al pueblo representaban a la burguesía. El 5 de mayo del año 1789, en la sesión de los Estados Generales de Versalles, el tercer estado, es decir, los burgueses, propusieron la limitación del poder real y la reforma de la monarquía. Los conservadores, al verse en minoría, se negaron, pero el sacerdote Emmanuel Joseph Sieyes convenció al bajo clero y a la pequeña nobleza de sumarse a las demandas. Desde ese momento, y amparándose en una mayoría, se declaró la Asamblea Nacional, cuya primera sesión fue el 17 de junio de 1789. Poco pudo hacer el rey Luis XVI al respecto. Lo primero que hizo fue intentar disolver los Estados Generales, pero la Asamblea se siguió reuniendo en otra sala del Palacio de Versalles, llamada la Sala del Juego de la Pelota. Allí la Asamblea prometió no separarse hasta la redacción de una Constitución y se proclamó Asamblea Constituyente. Este evento es conocido como el juramento del juego de la pelota. Evidentemente al rey esto no le gustó nada y decidió acabar con la tontería por las bravas. Así que envió a sus soldados a la asamblea y destituyó a Jacques Necker, un ministro que gozaba de gran popularidad. Sin embargo, esta medida fue contraproducente, ya que lo que hizo fue echar más leña al fuego, y la burguesía, apoyada por el pueblo llano, se alzó en armas y tomó la fortaleza de la Bastilla el martes 14 de julio de 1789. O sea, de por sí ya ya tenían problemas, ¿no? Con el rey y sus decisiones. Y bueno, lo que hace el rey es la tontería de eliminar a uno de los pocos políticos que el pueblo gustaba, ¿no? Eh, es por eso que, bueno, ya es como que el colmo, ¿no? Era de los pocos que a la gente le gustaba y justo el rey decide retirarlo porque va en contra de sus ideas, ¿no? En vez de calmar los ánimos, ¿cómo se dice? No le echa leña al fuego. De aquí viene que la fiesta nacional de Francia sea el 14 de julio. Este evento representa el primer triunfo del pueblo llano parisino, así como supone simbólicamente el fin del antiguo régimen y el inicio de la revolución. De esta manera, la revolución se fue extendiendo por el resto de Francia. El 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la eliminación del diezmo y la abolición del feudalismo. Fue así como la nobleza y el clero perdieron sus privilegios. Tras la toma de la Bastilla, Luis XVI pensó que había que agarrarse al poder costase lo que costase, y cedió permitiendo que la Asamblea Constituyente proclamase el 26 de agosto de 1789 los derechos del hombre y del ciudadano. El 5 y 6 de octubre se inició la Marcha de Versalles, que era básicamente una protesta en la cual el pueblo reclamaba alimento y reformas sociales. Tras varios incidentes que cabrearon aún más al pueblo, el rey y su familia se vieron obligados a hacer sus maletas reales y abandonar Versalles, trasladándose al Palacio de las Tullerías en París. Es en 1791 cuando la Asamblea Constituyente redactó y promulgó la Constitución de 1791, que por fin contenía la separación de poderes. Por un lado el legislativo, en manos de la Asamblea, por otro el judicial, compuesto por jueces independientes, y por otro el ejecutivo, que era ostentado por el rey. Las cosas cada vez pintaban peor para el rey, que, acostumbrado a tener el poder absoluto, ya no era ni la sombra de lo que antaño había sido. Por eso mismo, el monarca Luis XVI intentó darse a la fuga al extranjero para unirse con sus colegas absolutistas de Austria y Prusia y así hacer frente a los movimientos revolucionarios que cada vez estaban siendo más importantes en toda Europa. Pero la verdad es que le salió muy mal la jugada. La familia real fue descubierta en Varennes y devuelta a París, y este intento de fuga radicalizó al pueblo en contra de la monarquía.
Cumplida su misión, la Asamblea Nacional Constituyente se disolvió el 30 de septiembre de 1791 y dio inicio a la nueva Asamblea Legislativa el 1 de octubre de 1791. De aquí surgieron nuevas organizaciones políticas que se agrupaban en torno a clubes o sociedades de pensamiento. Estas organizaciones fueron el antecedente de los actuales partidos políticos. Las tendencias ideológicas de estas sociedades más importantes eran las siguientes. Por una parte estaban los girondinos, que eran partidarios de la monarquía constitucional y de un sufragismo elitista. Nada de eso de que vote todo el mundo, y mucho menos las mujeres. Estos estaban liderados por Jacques-Pierre Brissot. Por otro lado, estaban los jacobinos, una tendencia favorable a la república y al sufragio universal. El líder de estos era el famoso Robespierre. Los jacobinos buscaban un Estado fuerte y centralizado basado en la soberanía popular. Y por último estaban los cordeliers, que eran más radicales aún que los jacobinos y buscaban la república y el sufragio masculino. Jean-Paul Marat y Georges-Jacques Danton fueron sus principales cabezas. En resumen, la Francia de aquel entonces era una olla a presión llena de grupos con opiniones encontradas que alentaban a las masas en una u otra dirección. Con todo esto, el 10 de agosto de 1792, día en el que se produjo una insurrección en el Palacio de las Tullerías que acabó con la detención y suspensión de Luis XVI, dio el impulso necesario para que se convocasen elecciones para un nuevo parlamento conocido como la Convención Nacional. Y nada, resulta que una de las primeras decisiones que tomó la convención fue pasar por la guillotina al rey Luis XVI. Como era de esperar, cuando la cabeza de otro rey veas cortar, pues pon la tuya a salvo. Por ello mismo, las potencias monárquicas europeas reaccionaron uniéndose en una coalición liderada por Austria y Prusia, las cuales estaban en situación de guerra con la Nueva Francia. El temor ante el ataque imperial fue aprovechado por los jacobinos para hacerse con el control, ya que además gozaban del apoyo de las clases más bajas. Con ello se aprobó la nueva Constitución de 1793, con la que nacía de forma oficial la Primera República bajo el liderazgo de Robespierre. Sin embargo, la cosa se fue bastante de madre, ya que el comité impulsó una tremenda represión dando origen al llamado reinado del terror. Se sabe que mínimo unas 10.000 personas fueron ejecutadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Y es que la más mínima sospecha podía llevar a cualquiera a la guillotina. En 1794, esta represión desmedida provocó el descontento de parte de la población, que retiró su apoyo a los jacobinos, y esto fue aprovechado por los sectores burgueses para detener y ejecutar a Robespierre y otros líderes jacobinos. De esta forma, los antijacobinos formaron la Convención Termidoriana, mejor conocida como la Reacción del Termidor, y empezó otra etapa de persecución y terrorismo de Estado, esta vez contra los jacobinos. El conocido como Terror Blanco se extendió desde julio de 1794 hasta noviembre de 1795. Fue en 1795 cuando se aprobó una nueva constitución, y vamos por la tercera, que creó un poder ejecutivo elegido por sufragio masculino de 5 miembros llamado directorio. Este directorio se enfrentó a distintos alzamientos, tanto de monárquicos como de jacobinos. Con el objetivo de terminar con esta inestabilidad, en 1799, un militar llamado Napoleón Bonaparte encabezó un golpe de Estado que derrocó al directorio. Este momento marca el fin de la Revolución Francesa y el inicio del gobierno centralista conocido como el Consulado. Gracias a él se recuperaron las relaciones con la Iglesia Católica y se permitió el ascenso al poder del emperador Napoleón Bonaparte. Como cabe de esperar, la Revolución Francesa tuvo enormes consecuencias a nivel mundial. A nivel político, sirvió de escaparate al mundo, mostrando cómo el antiguo régimen podía caer en pos de la República. Además, se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y se separó el Estado de la Iglesia. Todo esto despertó una ola revolucionaria en Europa y especialmente en los territorios americanos de ultramar, independizándose la mayoría de estos en la primera mitad del siglo XIX. En el plano económico, la revolución llevó al triunfo del sistema capitalista, así como a la reducción de privilegios económicos de la Iglesia y la nobleza. Curiosamente, una de las grandes ironías de la Revolución Francesa es que acabó con la aparición de un nuevo gobierno monárquico de carácter imperial. Con Napoleón, Francia iniciaría un intento de conquista del mundo que la llevaría a ser la primera potencia europea, haciendo incluso desaparecer al mismísimo Sacro Imperio Romano Germánico. Pero bueno, de Napoleón hablaremos otro día porque esa historia también es la leche. Y hasta aquí el vídeo. Suscribirte a Memorias de Tiburón. Bueno, Ya. Bueno, con eso terminamos. Ya, con eso terminamos.